¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Blendizar. En el tutorial anterior mostré una herramienta para crear superficies de revolución. En este video quiero mostrar cambios que he realizado para darle más variedad a las superficies de revolución que se pueden crear con ella. Mostré que podemos tomar cualquier tipo de curva y si cargamos el grupo de nodos, automáticamente la convierte en una superficie de revolución y aquí podemos indicar qué parte de la curva va a utilizar para hacerla. Puede tomar cualquiera de las partes de la mitad de cada uno de los ejes y automáticamente tendrá el mapa de V. También podemos crear una curva dibujada. Si creamos una curva y borramos los vértices, podemos utilizar la herramienta Draw y dibujar cualquier tipo de curva. No importa si no somos precisos y nos pasamos al otro lado. Ya que automáticamente, si mostramos el corte, corta solamente la mitad. Si utilizamos otra opción, solamente está mostrando la parte del área positiva. Esta muestra la parte negativa del eje Y y esta la parte positiva del eje Y. En este caso la curva que quiero es con la opción 0. Esta la podemos cortar. Este es uno de los cambios que hice, ya que ahora es más sencillo de cortar, ya sea al inicio o de cortar al final. Le podemos dar un grosor hacia afuera o hacia adentro. Si lo hacemos hacia afuera y mostramos cómo es la curva, agregué la opción para modificar la inclinación que tiene la conexión entre las dos curvas. Aquí lo podemos cambiar y aquí la de este lado. Podemos agregar loops aquí. En este caso se agregó de los dos lados porque está activa la opción Side Thickness Cap, que como había mostrado es que si abrimos esta superficie, esta opción de Side Thickness Cap cierra esta área del grosor de la curva. Si lo quitamos, entonces cada lado es independiente. Aquí tiene dos loops, podemos agregar más. Aquí no tiene ninguno, entonces podemos agregarle. Si activamos Side Thickness Cap, automáticamente tomará el valor que tenga Start Thickness para controlar el loop que gira alrededor de toda esta área. A esto le podríamos agregar un modificador de subdivisión y activar la opción Shade Smooth. Y si mostramos el material, tendrá su material aplicado. Y este mapa de V lo podemos modificar. En este momento está de manera continua, que es otro de los cambios que hice. Para modificar, si quiero que sea de forma continua o que sea separada el inicio o el final. Si vuelvo a abrir la parte de abajo, estas áreas serían independientes. Pero si lo pongo de manera continua, entonces la parte externa, que incluye estas tapas en los extremos, entonces son de manera continua. La opción de escala no funcionará si está activo VPack.
ya que esto no permite que salga de los límites del mapa de V. Si lo desactivo, entonces puedo controlar el tamaño del mapa de V. Si desactivo la opción de continuo, entonces puedo poner que las tapas al inicio y al final sean planas. Y si abro el modelo y tengo activo el Side Thickness Cap, también puedo indicarle que esas tapas sean planas. Depende de cómo quiera aplicar la textura. Ahora, en la mayoría de situaciones, las normales del objeto estarán de manera positiva. Pero si por alguna razón conecto una curva que está invertida, si no le doy grosor, al haber incluido este nodo, estará invertida las normales y en ese caso puedo utilizar Flip Normals. Pero usualmente siempre estará en forma positiva, por lo que no será necesario, aun cuando lo haga hacia afuera o hacia adentro. También había mostrado algunas variaciones que podemos conseguir al rotar la curva. La herramienta que mostré para transformar el objeto, podemos girarlo. Podemos activar alinear a la base, y si es muy grande, como en este caso que tiene una altura de 2.88 metros, podemos cambiar la escala del eje Z. Si nuestra unidad está en 1, la medida que pongamos aquí será en centímetros. Si ponemos 10, pone 0.1 metros, que si lo cambiamos a centímetros nos dará 10 centímetros. Obviamente si cambiamos la escala aquí y ponemos 0.1, entonces ahora nos dice que es 1 centímetro, por lo que ya no son 10 centímetros. Por eso puse la nota aquí de que son centímetros siempre y cuando la escala esté en 1, de manera que podamos controlar aquí el tamaño. Si yo quiero que la anchura sea la que sea de 10 centímetros, entonces puedo poner aquí 0 y aquí 10. Entonces tendrá 10 de anchura y 8.58 centímetros de altura. O si pongo 10 en todo, entonces se ajustará para tener 10 centímetros en cada lado. El cambio más importante lo mostraré con estos ejemplos. Aquí tengo una curva que importé de algún programa de vectores. Es una curva normal, y al conectarlo, aquí tengo este grupo de nodos donde he hecho un corte en la parte superior para que quede abierto. Podemos agregar un grosor. Ahora lo que podemos hacer es utilizar otra herramienta que está disponible en Gumroad, que es para ver el índice de la geometría. Y con el nodo Join Geometry conectamos aquí este índice, ponemos un tamaño muy pequeño, 0.1, 0.01. En las curvas que forman esta superficie hay dos curvas que están intercaladas, y esto lo pongo en 1 y le pongo aquí conectar la variación A en la curva 1. Lo que está haciendo es que está tomando el índice 32, y está tomando 4 puntos de cada lado y está escalando. Y también puedo conectar el B y este hará lo mismo. Puedo tomar más puntos y afectar la escala. Como decía, están intercaladas, es decir,
La opción A modifica esta curva y la opción B modifica esta otra. Entonces están intercaladas. Si cambio aquí este valor a 2, entonces tomará 2 puntos y estas dos curvas serán iguales, estas dos serán iguales y así en cada caso. Si le pusiera 3 aquí, entonces estas tienen 3 y 2 aquí solamente, pero esta tiene 4. Tendría que quitar un segmento o agregar más para modificarlo de esta manera. De esta manera podemos crear figuras más interesantes. Si queremos afectar también la parte interna, entonces podemos conectar esta variación A, que es la que está controlando esta parte. La podemos conectar también a la curva 2, que es la que está en este caso hacia adentro. Si abrimos la figura, también podemos ver más claramente lo que está sucediendo. Al conectarlo a la curva 2, que es la que está hacia adentro, aquí podemos ver cómo también está siendo afectada. Si no la conectáramos, entonces se queda recta y la única que está siendo afectada es la externa. La variación B, si la conecto a la curva 2, entonces también se afectará la parte interna. O puedo hacer algo distinto para la parte interna. Esto es lo que estaría haciendo con cada una de las curvas. Y aquí puedo cambiar la posición que quiero mostrar para ver qué partes estoy afectando. Puse estas variaciones como ejemplo, pero simplemente son selecciones que estamos haciendo para indicarle cómo queremos afectar la forma de esos puntos. Pero ustedes pueden crear otras propias, aunque se parecen, tienen algunas diferencias. Esta está utilizando aquí los puntos que sean menores al valor que yo le indique en esta opción. A partir del punto 20 va a tomar todos los valores inferiores y les va a aplicar esta escala. Pero en la variación A está utilizando los puntos o el punto que es igual a 10 y le está dando esta escala. Entonces no se comporta de la misma manera. En esta variación lo que está haciendo es que está tomando el valor igual, pero utilizando float, que incluye esta opción que se llama epsilon. Lo puse aquí con el nombre de threshold, que lo que hace es indicar cuántos puntos se van a afectar de un lado y del otro. Lo mismo para la variación B. Pero ustedes pueden crear otras variaciones con otro tipo de selecciones. Por ejemplo, podemos hacer una copia y duplicarla. Aquí podrían cambiar que en lugar de que sea igual o sea menor, que sea mayor. Por ejemplo, podemos agregar otros puntos. Este me está seleccionando el 32 y a partir de ahí está tomando 4 puntos. Y aquí puedo indicarle otro valor, por
ejemplo 13, 20. Estos están afectando estas curvas y esto está afectando esta curva. Podría indicarle que esta afecte también esta misma, y entonces solamente se afectan estas curvas. También podemos agregar otras operaciones como módulo. Aquí ponemos el índice y multiplicamos este valor aquí. Esto sería por 2, esto sería por 3, o si cambiamos la multiplicación aquí, y ponemos 4, dependiendo de dónde conectemos esta operación, puede variar de manera distinta el resultado. Y pueden exponer los valores que les interese, por ejemplo este valor, y colocarlo donde mejor convenga, y desde aquí controlar lo que me interesa. Y si así lo desean, también pueden crear un asset con la variación que hayan creado. Quedará guardado en el archivo que tengan en ese momento. Aquí tenemos un rectángulo. Le estoy aplicando el nodo de Fillet Curve para redondear un poco las esquinas. Si le conecto el grupo de nodos, le estoy dando un grosor. Y si muestro la superficie, esto es lo que está creando. Entonces estoy cortando a la mitad. Y si utilizo esta variación, que es la de la tapa de botella, si conecto A y B, le da esta forma al exterior. Y si conecto en el interior también, entonces le da esta forma. Puedo controlar qué tan amplio será, cuál es el punto que va a utilizar. En este caso estoy usando el 1 y aquí estoy utilizando el 2. Si a esto además le aplico una textura, de este lado la tengo con esta forma circular, pero de este lado lo tengo de forma plana. Por eso tengo activa la opción de Planar Outside. Esto me permite que si separo cada una de las partes para controlar la textura que quiero en cada una, por ejemplo, puedo crear esta textura para el interior y esta para el exterior. Si quiero ver el mapa de UV, puedo utilizar el script que mostré en otro de los videos, con el que me crea una copia. Y si voy al UV Editing, me muestra el mapa de UV que se está utilizando. Este es el exterior, este es el interior, y la textura que estoy utilizando es esta. Lo que hice fue exportar el mapa de UV y en un programa de edición de imágenes
puse estos logotipos de esta manera. Entonces podemos pasar de una figura muy sencilla, como esta línea, a esto. Y también podemos hacer en combinaciones como esta. Aquí tengo nuevamente esta curva, que es la que crea la tapa de la botella. Después tengo esta otra, que es esta curva que importé, uniéndolos con el Join Geometry. Tenemos esta botella con su tapa. Si mostramos la textura, en este momento se ve así, porque cada uno tiene su propia textura y no tiene VPack. Pero esto lo tengo así porque aquí estoy combinando la textura con este nombre en este nodo Store Name Attribute, y lo que le estoy indicando es que empaque las texturas que tengan este nombre. Este nombre sería el que yo tenga aquí en el mapa de V. Si les cambio el nombre, entonces ahora le indico que el Face Corner Test lo guarde con el nombre. Puedo ponerle otro nombre o puedo ponerle el mismo, y este nombre tendría que utilizarlo en el shading. Y si ahora veo el resultado que da este nodo, sería este. Y si además oriento correctamente como quiero la botella y le pongo el tamaño que yo quiero, le puse 22.6 centímetros. Sin este nodo está muy grande, y con este nodo se ajusta tanto la orientación como el tamaño. Y si mostramos el mapa de V, aquí le ponemos test. El mapa de V que estoy utilizando sería este. Entonces tanto la tapa como la botella están empaquetados en el mismo mapa de V. Hasta aquí dejo esta guía de esta herramienta. Está disponible a través de Gumroad o Blender Market. Les invito a darle like al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Si tienen la posibilidad de apoyarme donando a través de PayPal o adquiriendo alguno de los productos en Gumroad o Blender Market, se los agradeceré mucho. Los enlaces están en la descripción de este video. Su apoyo servirá para seguir creando contenido. Saludos, y aquí nos vemos la próxima vez en Blendizar.